Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado en Criminología Alexis Lara Arroyo para hablar de la política económica en México en 1994 y pues los beneficios y consecuencias que tuvimos a partir de ella. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, gracias. Hablando principalmente, ¿cuáles eran los principales indicadores en México antes de 1994 que generan optimismo? Obviamente pues con la entrada del Tratado de Libre Comercio. ¿Y cuáles indicaban vulnerabilidad? El optimismo fue el control de la inflación en reservas internacionales crecientes y la inminente entrada del Tratado de Libre Comercio. La vulnerabilidad es un déficit en la cuenta corriente creciente, superaba la exportación y una fuerte dependencia de la inversión de la cartera. Es decir, algo positivo y al mismo tiempo negativo, pues fue la entrada del capital extranjero. Así es. Muy bien. En segundo caso, ¿cuál era el objetivo central del modelo económico Salinas, sabiendo que este era neoliberal o estabilización, como le podemos decir? ¿Y qué papel jugaba la apertura comercial y financiera en esa estrategia? Pues era el objetivo central fue la estabilización macroeconómica que hizo la modernización del País Bajo de un modelo neoliberal, buscando la reinserción en la economía global. Y pues el papel de apertura, pues la apertura comercial del libre tratado de comercio y financiera fue el motor por generar competencias, atraer inversionistas, atraer extranjeros directos y disciplinar los precios para mantener la inflación baja. O sea, el objetivo pues era traer la inversión extranjera y que en teoría esto estabilizara los precios en México, ¿no? Así es. Ok. Y pues por lo mismo de esto de que estamos hablando del tipo de cambio y cómo se quería manejar, ¿cómo funcionó la política del tipo de cambio como ancla? Es decir, mantener pues el peso fuerte para controlar la inflación, y cuáles fueron los efectos negativos no deseados de esta política, ¿qué salió mal? Pues su funcionamiento más que nada fue mantener el peso sobrevaluado hacia que los productos importados fueran más baratos, lo que ayudaba a contener los precios internos, que eran de aquí del mismo país, un poco más bajos, y por ende pues la inflación. El efecto negativo que tuvimos aquí en México fue el peso fuerte abaratado. Las importaciones encareció las exportaciones, generando un enorme y creciente déficit comercial y agotando lo que son las reservas internacionales. Es decir, por centrarnos en la importación, exportación, todo el manejo extranjero, digamos deficientemente lo que fue en México, pues nuestras propias importaciones, nuestro propio trabajo, lo mismo que manejamos aquí internamente, pues generó un declive y generó que pues, como dice, las reservas internacionales pues se nos fueran agotando también, ¿no? Así es. Ok, hablando ya en todo esto que hemos, el mismo tema que ha concurrido en estas preguntas de nuestro Tratado de Libre Comercio, que pues lo conocemos como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues que engloba Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál fue la expectativa económica principal al firmar en 1994? ¿Y en qué medida esta firma aceleró o enmascaró problemas internos? Bueno, pues la expectativa principal fue lo que es atesorar inversiones extranjeras que fueran directamente para México, generar empleos de calidad y pues asegurar el acceso al mercado de lo que es Norteamérica, que vengan para lo que es México, lo que impulsaría un crecimiento sostenido. El efecto pues aceleró lo que es la apertura y modernización de lo que tenemos en lo que es el desarrollo, lo que tenemos hoy en día, pero a la vez enmascaró problemas como lo que fue la dependencia de capital externo, el riesgo de un tipo de cambio insostenible que no pudo México con ello. Es decir, pues sí nos ayudó en infraestructura, modernidad, tecnología, ciertas cosas, pero también nos volvió de cierta forma, entre comillas, esclavos de pues, la inversión externa, depender completamente de países externos al nuestro, y si por alguna cuestión económica, pues nuestro peso iba a ser insostenible por el tipo de cambio que manejarían los otros países a favor de ellos, ¿verdad? Así es. Ok.
cambiando un poco de tema, pero siguiendo con estos temas de las consecuencias y todo esto que arraigó pues los cambios políticos y todo, ¿por qué la privatización de empresas paraestatales, especialmente pues la banca, hablando pues Banamex, Bancomer, fue crucial para las finanzas públicas del gobierno de Salinas? ¿Por qué fue algo tan importante? Pues mira, fue lo que es la venta de la banca y otras paraestatales. Generó un ingente fuente de ingresos. No recurrieron que permitió el gobierno, más bien, de Salinas, sanear las finanzas públicas y reducir la deuda interna sin necesidad de aumentar lo que son los impuestos. Pues en teoría, como sabemos, a partir de este sexenio de Salinas, llegan, pues a partir de Cedillo, Peña Nieto y todos estos, empiezan con las ventas de, vamos a decir, estas empresas preestatales, Teléfonos de México, ferrocarriles, todo esto. En teoría, todos ellos empezaron a vender estos a cuentas privadas para sanar nuestra deuda, en teoría, ¿no? Así es. Pero pues las consecuencias hoy en día vemos que son muy diferentes. Demasiado diferentes. Okay. ¿Y qué medidas internas de austeridad y ajuste fiscal implementó el gobierno mexicano inmediatamente después de la devaluación? Pues sí, a lo que se tiene escrito, se implementó lo que es un drástico ajuste fiscal. ¿Qué es el ajuste fiscal? Un recorte de gastos al público. Gasto público. Así, y se inició un aumento en lo que son las tasas de interés para contener lo que son las salidas de capitales y el consumo, además de negociar un paquete de apoyo financiero pues internacional de emergencia. Ok, el famoso y conocido paquete de apoyo financiero internacional de emergencia, que fue pues el que prácticamente pues seguimos endeudados prácticamente por fecha. Ese apoyo financiero, ¿verdad? Así es. Ok. Vaya, va a ser un poquito redundante la pregunta porque quizás con lo anterior que he contestado, pero me gustaría que pues, la profundice quizás un poquito más. Pero ¿cómo se financió el enorme déficit en la cuenta corriente que se generó durante el sexenio? ¿Y por qué depender del capital extranjero de corto plazo, como lo conocen coloquialmente o de otra forma, el capital golondrino, era tan peligroso? Pues mira, se financió principalmente con la entrada masiva de un capital extranjero de corto plazo de una cartera. Se tenía conocimiento como un capital golondrino atraído por las altas tasas de interés que teníamos y la estabilidad de tipo de cambio. El peligro fue depender del capital golondrino, era peligroso porque es volátil. Al ser de un corto plazo puede retirarse rápidamente ante un menor signo de desconfianza o inestabilidad. Es decir, o sea, el capital golondrino pues viene externamente, te lo prestan, te lo hacen, aunque tenga altas tasas de interés, pues te endeudas, pero pues ya tienes el dinero. Así es. Pero en teoría, si el país se presenta alguna situación política o lo que sea, que muestre desconfianza a este banco, pues en ese momento te pueden retirar el dinero y si tú dependías de eso, no importa. Uh-huh. Ok, entiendo ya por qué entonces, porque era tan peligroso pues depender de un capital de ese estilo si es tan volátil y variable que puede en cualquier momento pues ser retirado, ¿verdad? Así es. ¿Existe alguna evidencia de que el gobierno salinista, el de Salinas, incrementó el gasto público de manera significativa en 1994 para influir en el proceso electoral, es decir, que hubo pues dinero de por medio? ¿Y cómo afectó esto a las finanzas y las reservas? Bueno, mira, sí existe, sí es una evidencia de un incremento significativo durante 1994 para estimular lo que fue nuestra economía. El efecto, este gasto aumentó la demanda de dólares. Amplio e insostenible déficit en una cuenta corriente, las reservas internacionales y un forzado de Banco de México en vender más dólares para mantener lo que es el tipo de cambio. O sea, era algo insostenible, porque en sí pues el Banco de México no debería estar generando esto pues para poder mantener. Bueno, ya vivimos a partir de eso, ¿no? Dependiendo de las importaciones y todo esto, Así ¿verdad? es. Ok. ¿Cómo manejó este mismo gobierno, hablando del salinista? ¿Manejaron de alguna forma transparente y adecuada la información sobre la caída de las reservas internacionales
en los meses previos a la toma de posesión de Zedillo, es decir, antes de que Zedillo entrara al poder, se manejó, se habló, se comunicó de alguna manera la caída de las reservas internacionales. No, el gobierno de Salinas no manejó de forma transparente nada, ni educada a la información. Se cuestionó a divulgación del día de cifras reales de la reserva. Cayeron drásticamente en secreto durante 1994, contribuyendo a lo que fue a la falta de credibilidad y a la sorpresa de lo que los mercados ante la devaluación de lo que fue en el mes de diciembre. Ok, entonces pues prácticamente no se habló nada, no se avisó nada, y cuando llega Zedillo pues lamentablemente pues llega una devaluación completa, ¿verdad? Por todos los adeudos pendientes, la devaluación como dicen total que había en el país, pues tocó que Zedillo le tocara todas las consecuencias del gobierno de Salinas. En términos de la deuda que estamos hablando, ¿por qué se optó por sustituir la deuda en pesos, CETES, como conocemos, por los tesobonos? Es decir, la deuda pagada pues en dólares, y cómo esto convirtió un problema de pesos en una crisis de divisas. Bueno, pues la razón de la sustitución se optó por los que son tesóbonos. ¿Qué es el tesóbono? Es una deuda pagadera en dólares y pues no existía la paridad. Para reducir desconfianza de los inversionistas extranjeros que tenían a las devaluaciones del peso. Se conversionó de la crisis al hacer una deuda exigible. Que es exigible en dólares, se convirtió en un problema de lo que es la liquidez en pesos de una crisis de divisas. Cuando las inversiones no renovaron los tesobonos, en diciembre el gobierno se quedó sin suficientes dólares en reserva para cumplir lo que son sus obligaciones. O sea, entonces se optó por los tesobonos porque lo que hablamos anteriormente de los golondrinos, para evitar esto de la desconfianza que hablamos, ¿no? Que si se generaba una desconfianza se retiraba en ese momento el dinero, ¿no? La inversión que daban, por eso se optó por los tesobonos, cambiar a una deuda en dólar. Pero pues lamentablemente pues no se renovaron. En diciembre pues lo que se quedaron sin dinero, sin dólares para poder continuar pagando, que es lo que hablamos que entregan pues el gobierno a Zedillo, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cuál fue el efecto de la devaluación en las deudas contratadas en dólares por empresas y familias? Me gustaría que pues mencione un poco de la hiperinflación y el aumento de tasas. Bueno, pues fue un efecto de lo que fue la devaluación. Multiplicó de la noche a la mañana el costo en pesos de las deudas contratadas en dólares por empresas y familias. La hiperinflación y sus consecuencias aumentó brutalmente las tasas de interés, hicieron que estas deudas fueran incomparables, detonando la crisis bancaria que tuvimos en ese año. Me imagino que pues en ese caso pues los créditos que las familias o empresas pedían pues eran hipotecas o créditos, ¿no? Para sus negocios. Así es. Muy bien, y pues se hizo lo de la tasa de interés, pues tratar de estabilizar el peso, ¿no? Muy bien. ¿Qué fue FOBAPROA? Sabiendo que este es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. ¿Por qué se implementó y por qué generó una gran deuda pública y controversia social en ese momento? Pues según eso lo que creía el gobierno fue que es un fondo creado originalmente para proteger el ahorro. Se utilizó como mecanismo de rescate tras la crisis del 95 para absorber lo que es la cartera vendida por los bancos quebrados y garantizar el sistema de pagos. Las controversias pues generó una enorme deuda pública, demasiado enorme, y una gran controversia social por la falta de transparencias en las selecciones de activos rescatados y la percepción que se había rescatado de los banqueros con el dinero del pueblo. Es decir, pues se compran todas estas deudas que quedaron, ¿no? Las de hipotecas, créditos, todas esas que los bancos se les compraron las deudas para poderlas según manejar, ¿no? Y se generó pues una enorme deuda pública porque ahora pues el gobierno de cierta forma manejaba todos los adeudos generales de todo, y como dice, se creó la idea de que
que pues es una realidad, que sí se compraron esas deudas a los bancos, pero pues con el dinero del pueblo, ¿no? Con el dinero pueblo. del país. Así es. Y pues endeudándose el país, pagando eso y aparte pues cobrándole también al pueblo, ¿no? Así es. En términos de empleo y pobreza, ¿cuál fue la consecuencia más grave de la recesión económica de 1995 para la población mexicana? Pues las consecuencias más graves fue la pérdida masiva de empleos formales que tenían los mexicanos en ese año y pues el dramático incremento de la pobreza, que fue cuando México superó en año la pobreza que tuvimos. Llegando a una pobreza extrema, ¿verdad? Así es, ya que fue la... Recesión. ¿Cómo se le podría decir? Una recesión. recesión económica y la crisis crediticia Crediticia. paralizaron lo que es la actividad productiva en nuestro país. ¿Tiene alguna noción de más o menos cuántos empleos se perdieron aproximadamente? No, pues fueron demasiados. Okay. ¿Por qué se le llamó efecto tequila? ¿Y a qué otros países de América Latina se propagó la desconfianza financiera? Como... Pues se llamó el efecto tequila porque la crisis se originó en México y pues fue un trago fuerte al pánico financiero y desconfianza de los inversores. Se propagó rápidamente a otros mercados de emergencia. La propagación fue la desconfianza financiera que propagó a otros países de América Latina, como Argentina, afectando lo que es un esquema de controvertibilidad y pues en Brasil también. Ok, imagino que impactando pues su estabilidad monetaria del país, ¿verdad? Así es. Ok, ¿cuál fue la importancia del paquete de rescate de $50,000 millones liberado por Estados Unidos y el FMI? ¿Fue una ayuda o una imposición de condiciones? Pues fue una crucial porque evitó lo que es el default sobre el soberano de México, que estabilizó la economía global y pues restableció, aunque lamentablemente, la confianza del mercado. La ayuda, o le podríamos decir imposición, fue una ayuda sujeta y estricta con condiciones del FMI y de Estados Unidos, que exigían reformas estructurales, transparencia financiera, austeridad fiscal y pues la disciplinidad, lo que es la monetaria. Disciplina monetaria. Muy bien, pues de cierta forma pues nos ayudaron, nos dieron todo, nos dio la confianza para poder seguir consiguiendo quizás créditos externos, todo esto, lo de las golondrinas, lo que hablamos, pero pues bajo el yugo, ¿no? Bajo el control prácticamente de un país extranjero, pues tratando de manejar asuntos internos de otro país. Ok, ¿qué cambios estructurales y lecciones adoptó México después de 1994 para evitar una crisis similar en el futuro? Como pues, ejemplo, la autonomía del Banco de México, el manejo de la deuda, ¿cómo que podría ser? Pues las principales fueron la autonomía plena del Banco de México, que fue pues manejar la política monetaria y el tipo de cambio, sin interferencias políticas, la adopción de un régimen de tipo de cambio flotante, y es un manejo más cauteloso de la deuda de a corto plazo. Ok. ¿En qué estado? Obviamente, pues, según las cifras oficiales versus las reales, dejó Salinas las reservas internacionales y la deuda de corto plazo a la administración entrante de Zedillo en diciembre de 1994. Pues fue una reserva que dejó a un nivel críticamente bajo, alrededor de $6,000 millones o menos, insuficientes para cubrir lo que es una deuda a corto plazo. La deuda de corto plazo, la deuda era de aproximadamente $28,000 millones, evidenciando una enorme brecha lo que es a la liquidez. Ni siquiera pues la mitad, ¿no? No. Ok, ¿en qué medida el equipo económico de Salinas es responsable de sentar las bases para la crisis de 1994? ¿Y en qué medida fue el manejo de la transición por el equipo de Zedillo el detonante final? Bueno, pues el equipo de Salinas fueron los responsables de sentar las bases al sostener artificialmente lo que es el tipo de cambio fijo por motivos políticos, lo que generó el insostenible déficit en cuenta corriente y la acumulación de tesobonos.
Cedillo lo que hizo fue el manejo de la transición por el equipo de Cedillo, específicamente la devaluación inicial, que fue muy fallida, y la falta de comunicación clara y oportuna por los mercados. Ok, como hablamos, ¿no? Esto de todo lo que estuvimos hablando anteriormente, de cuando entregan el país, toda la deuda que hubo, todo lo que había, pues el llamado error de diciembre, ¿no? Como lo conocíamos en aquel entonces, pues me imagino fue el detonante final que pues aceleró la fuga de capitales y profundizó la crisis. Así. Y ya como última pregunta para retirarnos, agradecer por su tiempo y pues el espacio. Considerando el crecimiento de la deuda del Tratado de Libre Comercio y la crisis bancaria que siguió, ¿cuál es el balance histórico de la política económica del sexenio salinista? Pues lo que es el balance es Ambivalente. es un logro de modernización y la estabilización de inflación a costa o profunda vulnerabilidad financiera, culminando lo que es en la peor crisis económica que tuvimos en México, o en un México moderno, que fue la crisis del 94 y 95, el aumento masivo de una deuda pública y lo que es La recesión. Así es. Muy bien, pues en conclusión todos los temas que hablamos desde 1994, la entrega en diciembre, el error de diciembre, la crisis del tequila, todo lo anteriormente hablado de cuando pues Salinas entrega a Cedillo, prácticamente pues quizás muchas cosas se pudieron haber evitado tomando decisiones, hablando un poco más con claridad, simplemente la transición de Salinas a Cedillo, haber hablado de lo que la deuda que dejó el país, pues quizás la transición habría sido un poco más fluida, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, hasta un buen día, gracias.